Cuando falla la memoria y el texto se esconde, aparece la morcilla. Un podcast para hablar de aquello que no está programado. Porque lo importante es no quedarse callado. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de La Morcilla. Teófilo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, maestro Miguel Lugo. Otra vez en La Morcilla. Otra vez en La Morcilla. Oye, bueno, recién acaba de pasar el Día Mundial del Teatro, esta celebración que se lleva a cabo el día 27 de marzo y que se celebra a nivel mundial. Una celebración que surge justo en 1962, que es convocada por UNESCO, exacto. Y que bueno, cada año desde su instauración, una personalidad teatral a nivel mundial, pues tiene la tarea de escribir un mensaje al cual se le da lectura en los teatros del mundo al concluir la función en turno del día 27 de marzo. Exacto. ¿A ti te ha tocado leerlo alguna vez en vivo, en público? Sí, yo creo que un par de veces, no me acuerdo si fue el de Darío Fo y uno más, no me acuerdo cuál fue el otro, pero el de Darío Fo sí me acuerdo mucho porque ese sí me pegó muchísimo. Ahorita lo vamos a buscar porque está muy bueno. Justamente, y además Darío fue una de las voces rebeldes fundamentales en el teatro y un premio Nobel. Y bueno, en este 2026, el mensaje del Día Mundial del Teatro está a cargo de William Dafoe, este actor reconocido por su actividad cinematográfica, pero de origen teatral completamente. Trabajando con el Wooster Group, nada más y nada menos, con Robert Wilson. Con Romeo Castellucci, Richard Foreman, directores, innovadores en la escena, sobre todo en los 80, los 90, de los 80, 2000. Y a nivel poético y visual, ¿no? Como el caso de Robert Wilson. Y usted tal vez conocerá también a William Dafoe en películas como El Hombre Araña, porque él es el Duende Verde. Bueno, sí, tiene por ahí un par con este director. Pues tiene déjeme acuerdo, una de sus muy célebres, El Faro, que es de las más recientes, ¿no? Buenísima película. El vampiro, una cosa así que tenía sobre la película de Nosferatu. Un actor muy, muy versátil. Sí, y muy, muy interesante su trabajo actoral. Pero bueno, como finalmente a estas alturas el Día Mundial del Teatro pues ya pasó hace unos días justamente, no vamos a leer el mensaje del Día Mundial del Teatro 2026 porque nos queremos referir más bien, si tú estás de acuerdo, maestro, a algunos otros textos que hemos encontrado a propósito del Día Mundial del Teatro. Dos de ellos son reflexiones de teatristas mexicanos que admiramos y con los cuales compartimos muchos puntos de vista sobre la actividad teatral. El primero es de Mariana Arta Sánchez, esta dramaturga y directora es que sí tiene su espacio en Querétaro, está bien padre. Las Sabandijas de Palacio. Sí, Las Sabandijas de Palacio. Y el maestro Fernando Iralda, que le mandamos un saludo, bueno, a los dos, ¿no? A Mariana y a Fernando Iralda, que también compartimos muchos puntos de vista. Y de hecho con Iralda platicamos hace no mucho, creo que justo al inicio de esta segunda temporada. Al inicio, hablamos justamente sobre la pedagogía teatral, ¿no? Y pues bueno, sobre estos textos vamos a comentar o incluso vamos a leer algo. Y también hay unas frases por aquí, una frase que tú tradujiste, Teo. Sí, de Marie Brassard. Que es una teatrera quebecois. El teatro que amo es indiferente a los dogmas que pretenden definir lo que es, cómo debe expresarse, hablarse e interpretarse. Marie Brassard. ¿Quién es Marie Brassard? Marie Brassard es una teatrera quebecois. Ya me agarró en curva. Ok.
¿Quién es Marie Brassard? Marie Brassard es una actriz, escritora y directora de teatro canadiense. Es conocida por su trabajo con el dramaturgo y actor Robert Lepage. Nada más y nada menos. Y más tarde por sus propias piezas teatrales en francés y en inglés que se han presentado en varios países de América, Europa y Australia. Y también tiene una carrera cinematográfica amplia, ¿eh? Sí. Y yo no sé si le vi algo alguna vez. Es que, maestro, tú sí has viajado por el mundo. Sí, pero no recuerdo muy bien. Pero bueno, ya que haya compartido chamba con el maestro Robert Lepage, que ella no sé si sea de esta línea dura, donde ella diría, no soy canadiense, soy quebecois. Bueno, pues es que ahí tienen también un tema, ¿no? tienen todo un tema, justo con esta cuestión. Y vamos a comenzar con cuál, maestro, ¿con cuál quiere empezar? Oye, ¿te parece bien si comentamos este texto de Fernando Hiralda primero? Sí, me encantaría. Que empieza con una pregunta que dice, ¿quiénes somos después del teatro? El teatro saca lo mejor y lo peor de nosotros, pero también nos transforma, puede modificar la perspectiva que tenemos de la vida debido a la investigación que realizamos en el proceso de un montaje al hablar de las cosas del mundo. Cada vez es más complicado hacer teatro por muchas razones que afectan la producción escénica. En la actualidad, se depende sobremanera de la institución para legitimar los proyectos teatrales. El trabajo autogestivo de los grupos independientes se ve sometido a la agenda cultural del Estado que subvenciona tales proyectos. Y no solo eso, sino también a los criterios estéticos de un jurado que se rige bajo las mismas normas de las políticas artísticas impuestas por un gremio que se sostiene en el amiguismo. Híjole. Aunado a esto, la justificación de la precariedad en esta área se ha generado una dinámica que encapsula la práctica teatral en un regodeo estético, por llamarle de una manera, y se va alejando del espectador común. Bueno, hasta ahí la primera parte. Que yo estoy ahí muy de acuerdo con él, ¿no? Parece ser que hay una especie de autodigestión. Yo le llamaría, maestro, como ¿se me permitirá ese término acaso? Bueno. Autodigestión, dícese de aquel que hace, se alimenta de sí mismo. Y ahí, ¿no? También podremos llamarle de esos que se casan. Chingados. Es que, yo me quedé pensando en la palabrita, creo que no la había yo escuchado. ¿Existe, maestro? Pues no sé, pero ya inventamos ahí. Yo me quedé en blanco. El neologismo, porque, porque dije, ¿cómo le contesto a este cabrón? Porque, ahora sí que atendiendo a las etimologías grecolatinas, autofágico, autodigestivo, que no sería lo mismo, ¿no? El que se come a sí mismo que el que se digiere a sí mismo. Por eso lo de autodigestivo. Es decir, yo me como a mí mismo para digerirme a mí mismo. Por eso pensé inmediatamente, ¿no? En este término autodigestivo, donde pues eso, producimos para nosotros. Bueno, ciertamente, y eso por lo visto, pensé que era un problema local, querido. No, querido. Perdón, usted perdonará, pero es que andamos metiendo carpetas a todos lados. Sí, se nos pega el querido, ¿no? Queremos pertenecer no me acuerdo si fue Cuthberto López que acaba de celebrarse su primer aniversario luctuoso. No me acuerdo si fue el que en algún post de Facebook dijo, es que ya es requisito querido para tener beca. Sí, cabrón. Pues bueno, eso. Endogámico, ya me acordé. ¿Eso quiere decir autogestivo? No, pero quería completar con eso, autodigestivo en el caso de que nos autodigerimos, claro. Pero también endogámico en el sentido de que no salimos de una... Pues no salimos del mismo círculo
¿A eso te refieres? Exacto, ¿no? O del mismo regodeo. Del mismo regodeo, del mismo círculo, y que tiene que ver con esta cuestión de que a lo mejor el estar casándonos entre nosotros mismos estemos produciendo cosas que nada más nosotros entendemos. Eso para empezar. Seguimos. Al institucionalizar demasiado la práctica teatral, se pierde uno de los principios más importantes del teatro, la libertad creativa. Que aquí yo sí tengo que decir algo bien importante. Cuando uno habla de instituciones, pareciera que nos estamos refiriendo solo a las instituciones públicas o a las instituciones, valga la redundancia, instituidas para el servicio público, pero no. La institucionalización también tiene que ver con un proceso de elevar las cosas a cierto punto de inamovilidad o de, no perpetuidad, pero sí como de petrificación de las cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido yo le daría esa interpretación también a que sí, lo institucionalizamos desde el punto de vista de las instituciones públicas, pero también lo institucionalizamos al volverlo un objeto de museo, un objeto inamovible, intocable. ¿Dirías como un teatro muerto, cabrón? Híjole, pues no lo quería decir, pero pues ya lo dijo usted, entrémosle a torear al toro. Pues sí, bueno, ahorita... A teatro muerto hablando en el sentido del maestro Brook y el espacio vacío. Exacto, porque, o sea, el término existe, no lo estoy inventando. Aquí está, ahorita vamos a decir en qué capítulo, pues en el capítulo que se llama Teatro Muerto, ¿verdad? Exacto. Bueno, continuamos. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre las estructuras que el teatro actual requiere. ¿Para quién hacemos teatro? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es necesario o no? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Sigo pensando que nuestra labor artística es una gran profesión por la responsabilidad que conlleva ejercerla. Habría que cuestionarnos constantemente sobre el compromiso adquirido al decidir desarrollarla. ¿Qué es lo que queda de aquel joven entusiasta que piensa transformar el mundo al dedicarse a hacer teatro? ¿Qué pasaría si pudiera toparse de frente con lo que ahora es? Híjole, pues es lo que yo me he preguntado muchas veces. El maestro Iralda nos puso a parir chayotes, digo, a quienes nos podemos encontrar en esas palabras, ¿no? Porque yo si me pongo a pensar, yo me regreso a 1994 y me encuentro al Teófilo del 94 y le diría, güey. Sí, bueno, porque finalmente pues esta trayectoria o es una carrera que está hecha como a base de interrogantes que seguimos tal vez sin respondernos, Teo. No sé, evidentemente uno entra como con un impulso distinto. Voy a contestar esta pregunta que nos hace el maestro Fernando Iralda, en el sentido, ¿qué pasaría si el Teófilo de 2026 vuelve al 1994? Actué mi primera obra profesional, que yo también escribí, una adaptación de Los Pasos de Lope de Rueda, dirigida por el maestro Carlos Torres Mayagoitia, una institución aquí en el Teatro de Jalisco, pero el Teatro de Jalisco no lo sabe. ¿Qué es lo que le diría? Yo le diría a ese Teófilo, cuida bien lo que haces, cuida bien lo que dices, pero sobre todo observa muy bien tu entorno antes que observar lo que los demás observan o creen que observan. Yo creo que eso me diría. Soy de los que piensan que el arte no cambia a nuestra sociedad, pero que sí nos modifica a los artistas. Y eso ya es una posibilidad de verter en el espectador una dosis de duda, una utopía que emerge de la memoria y el olvido, y que nos hace soñar juntos. Ese teatro, no me refiero al monumento, que es el lugar para ver lo invisible, lo que se oculta en el silencio y la oscuridad, esa voz que nos hace gritar lo urgente y participar en una reflexión colectiva, no está agonizando, está en un proceso de renovación constante y que por tal motivo siempre está en batalla por el empoderamiento intelectual. Solo eso. No creo en el teatro que se embellece de posturas y tendencias. Apuesto por el teatro que va a la conciencia del espectador. Hoy quiero abrazar a todos aquellos que conservan el primer instante de la vocación.
Fernando Hiralda. Esa última parte me encanta. Hoy quiero abrazar a todos aquellos que conservan el primer instante de la vocación. Yo no podría estar más de acuerdo con eso, ¿no? Pues bueno, desde aquí saludamos al maestro Fernando Hiralda. A mí me deja pensando varias cosas. Justo yo me quedo en las primeras preguntas, porque que es algo que tú sabes que tengo esa inquietud desde hace un tiempo. Es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué seguimos haciéndolo? Exacto. Creo que ya va más allá de la necesidad, de la necedad, para convertirse en una necesidad de hablar, de decir, de poner sobre la mesa cosas, ¿no? Que no están en la discusión pública. Eso es muy importante porque, por ejemplo, yo lo que hago es poner cosas que no están en el diálogo público y que a mí me parece necesario que estén en el diálogo público. Creo que en la medida en que rescatamos cosas que no están en esa dialéctica colectiva, en ese diálogo público, llevamos un elemento que creemos que tendría que ser razonado colectivamente, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, ahorita te escucho y pienso, es algo que vamos a comentar más adelante, pero ahí te va. Una idea para una obra de teatro. Ahora que estamos en la temporada de convocatorias. Temporada de patos. Exacto. Fíjate tú, ¿qué tal una obra de teatro que aborde el tema de los azulejos horribles del ex Parque Rojo? Ah, ¿no iban a poner baños públicos ahí? Parece, ¿verdad? De estos baños hipster de Chapultepec. Yo creo que yo me extendería, ahora que lanzó el reto, yo me extendería a ¿por qué? Y lo hacemos en comunidad tú y yo, y ya hacemos teatro comunitario. De moda, chingado. Pues dos son comunidad, oiga. Exacto. No, yo creo que los antecedentes. Hace como un año más o menos entró el Ayuntamiento de Guadalajara, cercó el Parque Rojo para repintar el piso y poner plantitas y ponerle unos bonitos azulejos como de baño público, y ya, ¿no? Bueno, no baño público, perdón, de baño de bar de Chapu, pero lo hizo como o sea, se tardó demasiado, ¿no? Como para todo el tiempo que estuvo cerrado. Sí, bueno, creo que nos estamos adelantando a otra sección del programa, pero ahorita vamos a dar voz. Bueno, maestro, es que no, si te voy a responder, perdóname, qué majadero. Duró un chingo de tiempo cerrado y de repente ya con su gran remodelación, que bueno, hasta aquí vamos a dejar para darles. Ahorita volvemos. Sí, y ahorita volvemos con este tema. Híjole, desordenado yo que adelanté la conversación, perdón, maestro. Pero fíjate, acá ahora Mariana Arta Sánchez, brillantísima dramaturga y directora. Que la saludamos también. Sí, la saludamos desde acá. Ella empieza con una cuestión. ¿Tiene sentido hacer teatro hoy en día? Híjole, Mariana. He escuchado a algunos artistas que quiero y admiro preguntarse si aún tiene sentido hacer teatro en estos días. Y sin dudarlo ni por un instante yo he respondido que sí. Que pocas acciones tienen hoy tanta pertinencia como aquellas que congregan, hermanan, confrontan y nos exigen presencia. Cuerpos que piensan, que se sacuden al unísono en una cascada de risas o que lloran con hipidos contenidos, rítmicos para montar espontáneamente una sinfonía de lágrimas nacidas de la empatía. Personas abriéndose a la posibilidad de soñar conjuntamente realidades posibles y hacerse preguntas urgentes. Ojos y orejas expectantes, acciones que son leídas y analizadas por la audiencia con la atención que le hemos restado a la vida cotidiana. Dudas sobre las propias convicciones y deseos repentinos de cambiar las situaciones injustas. El teatro es la antítesis de la guerra. No nos manda a morir engañados por quienes nos inmolan para ganar dinero. El teatro nos manda a morir metafóricamente para entender qué causas nos pertenecen. El teatro es la antítesis de la guerra. No nos manda a morir engañados por quienes nos inmolan para ganar dinero.
El teatro nos manda a morir metafóricamente para entender qué causas nos pertenecen y cuáles hemos abrazado por ceguera, hartazgo o manipulación. Morimos con los personajes para que renazca nuestra conciencia y entendamos que cada cuerpo es un signo y cada acción un manifiesto. El teatro nos muestra la potencia de hacer, de resistir, de oponernos, de hablar, nos revela preguntas inusitadas que nunca consideramos antes. ¿Tiene sentido el teatro? Lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Algunos días después de celebrar el Día Mundial del Teatro, refrendo mi amor absoluto por este arte imprescindible. Qué prodigio inexplicable dedicarse a crear ficciones sobre la escena para hacer llevadera la vida y digerible la realidad. Que viva el teatro que nos permite vivir 100 veces cientos de mundos posibles para brindarnos la fuerza y el coraje para hacerlos realidad. Mariana Arta Sánchez. Híjole, yo ahí tendría que abonar una cosa a esto que dice Mariana, que en estos tiempos de digitalidad y de no presencias, poner el cuerpo para hacer posibles las realidades concretas me parece invaluable. Escuchaba yo ayer un podcast de un periodista argentino que se llama Estado de Alerta, se lo recomiendo mucho, está ahí en YouTube este podcast, donde hablaba precisamente de cómo las tecnologías digitales, las redes sociales nos convierten en el producto. O sea, nuestro trabajo, somos trabajo y somos trabajadores, o más bien dicho, somos materia prima y somos trabajadores de las redes sociales, porque finalmente estos tecnobros o cyberbros que se enriquecen con nuestra interacción en redes sociales, basan su riqueza el número de interacciones que tiene cada red social, maestro, imagínese. Es decir, que si Facebook pierde ahorita 15,000 usuarios, las acciones de Facebook caen. ¿Quiénes son los que sostienen, las y los que sostienen a estas redes sociales? Y en ese sentido me parece bien oportuno el texto de Mariana al hablar de que, pues eso, recordarnos que hay que volver a las salas, hay que recuperar nuestro compromiso con lo social a partir de estar presentes. Sí, digo, justamente ahí se hermana un poco justo con el mensaje de William Dafoe, que también habla, este fragmento del texto de William Dafoe. Como dice el letrero en una sala de apuestas, hay que estar presente para ganar. Eso. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación que siempre es diferente, aunque siga una pauta y diseño, sin duda es la fuerza más evidente del teatro. Social y políticamente el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El elefante en la habitación son las nuevas tecnologías y las redes sociales que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a las personas. ¿Qué tal? Sí, y coincido muchísimo con él, con Mariana, con Nico Lantos, que es este periodista que tiene este podcast, que es un podcast como de 5 partes donde habla de todo esto que nos está sucediendo con los nuevos milmillonarios, las tecnologías digitales y esto que se ha dado en llamar el ciberfeudalismo, ¿no? Y me recuerda también el mensaje que nos dio Darío Fo en el 2013, precisamente en el Día Mundial del Teatro, donde hablaba de la comedia del arte y hablaba, se lo digo así literalmente, como lo dijo el maestro Fo, se sabe que el gran éxodo de los integrantes de la comedia del arte vino durante el siglo de la Contrarreforma, por la cual se decretó el desmantelamiento de todos los espacios teatrales, especialmente en Roma, en donde fueron acusados de ofender a la ciudad santa. En 1697, el Papa Inocencio XII, sometido a la presión de las demandas insistentes por parte del ala más conservadora de la burguesía, así como de los altos representantes del clero, había ordenado el cierre del teatro de Tordinona, en cuyo escenario, según los moralistas, se habían presentado el mayor número de espectáculos obscenos. Creo que el teatro, haciendo como un pequeño primer resumen de todo esto que hemos leído, es un espacio de salvación. Sí, bueno, ahora, lo hemos puesto también como un espacio de reflexión pero ciertamente, pues es un espacio
como lo dices, de salvación, de recuperación, iba a decir una palabra, pero no, porque no quiero caer ahí en esa. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Y me platicabas, Teo, de un evento que sucedió en Quebec, un evento organizado por el Consejo Quebecois de Teatro. Ellos tuvieron 2 días con mesas de trabajo y de reflexión sobre el teatro, ¿verdad? Sí, este encuentro es nuestro evento, la traducción literal sería federador, pero que traducido sería así como nuestro evento unificador o nuestro evento que reúne a las federaciones, etcétera, etcétera, porque es un evento que habla o que está encaminado a unificar criterios de todas las regiones de Quebec. Fíjate que sí, muy interesante. El NEF, nuestro evento unificador, un encuentro importante para la reflexión colectiva, para celebrar el patrimonio y considerar el futuro del teatro de Quebec. Híjole, yo me quedo pensando en esto que se llevó a cabo acá en Guadalajara, en nuestra pequeña comunidad teatral. Que hubo, estas mesas de trabajo, concretamente 3, que abordaron ejes importantes, que se consideran importantes para el desarrollo del teatro en Jalisco, que eran producción, distribución y consumo. Por ahí anduvimos y creo que pudo haber sido mucho más interesante si hubiese habido mayor participación. Sí. Pero también pues es como el reflejo de cómo estamos, ¿no? Y sí, de cómo estamos, o sea, tristemente. Pues sí, tristemente. Sí. Digo, porque la otra palabra ya es como más censurable. Sí, porque creo que si algo tiene el Teatro de Quebec, además de que se hace muy buen teatro, yo aquí sí tengo que hacer un apunte. Podemos copiar las formas de hacer teatro en Ciudad de México, del teatro que se hace en Quebec, del teatro que se hace en Europa, pero las formas siempre son consecuencia de una experiencia social y organizativa. Híjole, justo de eso platicábamos hace rato y que creo que es algo que tenemos. Ese tema merece un programa especial y que es la falta de identidad en el teatro jalisciense. Es decir, hablábamos de cómo, por ejemplo, el teatro del norte del país, concretamente Sonora, Chihuahua, Baja, Sinaloa, y hacia el sur, Yucatán, Oaxaca, que tienen, digamos, como una identidad muy clara, una identidad teatral muy clara. Y nosotros no, nosotros pareciera que reproducimos modelos, es decir, estéticos. Copiamos. Y creo que nada más estéticos. Y medio copiamos. Sí. Por eso digo que es algo que tenemos que abordar en un programa. No sé si estés de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, porque voy otra vez a esto de las mesas de trabajo que hubo en el Consejo Quebecois de Teatro. O sea, se habló, también, coincidimos un poco con ellos en el asunto de hablar de condiciones de producción, o condiciones de distribución, porque ellos no están hablando del teatro de Montreal, están hablando del teatro de Quebec, es decir, de las distintas regiones que habitan, que integran Quebec, y cómo es que se van a distribuir no solo los recursos, sino cómo va a darse los términos del intercambio de circulación de los teatros. Eso a mí me pareció fantástico porque es inevitable pensar en el teatro del interior, por ejemplo, aquí, ¿no? Sí, digo, aquí viendo, por ejemplo, el programa, el elemento humano en el corazón del teatro, un día para reflexionar colectivamente sobre las condiciones que sustentan y transforman nuestras prácticas, y al día siguiente colaborar para transformar una jornada dedicada al despliegue territorial
y a los modelos del futuro. Y bueno, por lo que estoy viendo aquí, o sea, fueron jornadas de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ambas. Pues bueno. No de 5 a 8. No de 5 a 8. No, de 9 a 5 de la tarde. Yo creo que, oye, Memo, pues es que da cóctel para que haya mucha gente. No, promételes, bueno, no promételes. Habrá puntos proyecta para los que participen. Oye, pues bueno, sí, vale la pena echarle un vistazo a esta página del Consejo de Teatros de Quebec. La verdad es que está muy amigable y con mucho material. Bueno, se ve muy, muy interesante. Está en francés, pero se puede traducir. Google le dice, le va a preguntar, oiga, ¿lo quiere traducir? Usted dígale, hey. Y ya todo le aparece en español. Encontramos un artículo en la revista Paso de Gato, que es algo que a mí bueno, es un tema que yo he tenido ahí dándole vueltas y vueltas durante ya algún tiempo. Justo este encabezado y ya leyendo el contenido del más que resolver mis dudas, me hace entender que no soy el único que piensa lo mismo. A propósito de la próxima visita de la Compañía Nacional a Guadalajara, este artículo que aparece en Paso de Gato y que se llama Una compañía nacional sin público nacional. Yo me voy a regresar al punto que hablaba Mariana Arza Sánchez, ¿no? Se trata de estar juntos, pero ¿quiénes? ¿No? O sea, creo que podríamos partir de allí. Una compañía nacional reúne ¿a quién? ¿A los públicos de la Ciudad de México? O más bien la pregunta que yo me he hecho varias veces es ¿por qué se llama nacional si al público que atiende es al de la Ciudad de México y muy escasamente al del interior de la República, y que cuando atienda a ese público del interior de la República, pues bueno, ya podríamos hablar de lo no, espera, normalmente las funciones para el público de Ciudad de México son gratis. Ah, mire. No. Y aquí, si tú quieres ir a ver esa maravilla, porque dicen que es una maravilla, ya lo veremos, que se llama Los Empeños de una Casa, pues tienes que pagar de 350 a 500 pesos, que normalmente no tiene el teatro local. Y que seguramente. Es decir, que cuando uno quiere cobrar 300 pesos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues ¿quién sale o qué? ¿No? Sí, ¿a poco voy a ir a ver no sé, a Teófilo Guerrero actuar por 300 pesos? No. Exacto, nah. No, mejor Netflix. Mejor Netflix. No, pero sí me parece importante retrotraerme de dónde viene el modelo de compañía. La primera compañía que podríamos llamar compañía nacional de teatro en el mundo, creo que es la Comedia Francesa, cuando después de la muerte de Molière se peleaban todas las compañías por el presupuesto de la corona, y el rey dijo: júntense, pónganse de acuerdo y hagan una sola, ¿no? Y ahí nace la Comedia Francesa. Tenemos otras experiencias también de compañías nacionales, por ejemplo la Royal Shakespeare, que aunque no es nacional, se dedica al teatro de Shakespeare, pero que también tendría un poco esas características. En este caso, la Compañía Nacional de Teatro, si no me equivoco. O la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Y en este caso, la Compañía Nacional de Teatro nace en los años 70 y pues trata un poco de eso, ¿no? De promover el teatro nacional o una idea de lo nacional a través del teatro. Aquí es donde tendríamos que cuestionar muy fuertemente el modelo. Una compañía nacional, ¿en qué sentido? ¿De un teatro nacional o de un sistema de distribución nacional o qué? Es un poco como la selección, es como la selección nacional. Bueno, y tomando este ejemplo de la selección, ¿cómo llamarla nacional? Porque hay una representación simbólica de los estados, ¿no? O porque
tiene dinero no sé, digo, ya estoy ahí yo. No, pero sí, pero ahí es donde tendríamos que cuestionarlo. O sea, si es dinero a la federación, es dinero a los estados. Sí, por supuesto. Y que no se confunda esto con este alegato y discurso barato que tiene el gobierno de Jalisco de decir, queremos más dinero porque damos mucho dinero a la federación. No. En términos de representación simbólica, articularse en ese sentido, ¿no? Es complicado. Creo que la apuesta que se echaron en los años 70 al crear una compañía nacional se me hace complicado en el sentido de cuáles son los términos, los elementos y convocantes simbólicos que hay dentro de la compañía para decir que es nacional, porque si no, entonces tendríamos a una agrupación con dinero público de carácter federal que opera centralmente, es decir, en la Ciudad de México, y que produce a partir de qué determinantes simbólicos y artísticos y estéticos y sociales y contextuales, ¿no? Bueno, pues todo eso para darle contexto a este artículo. Igual vamos a dejar por ahí el link que lo consulte. De Rodrigo González. Rodrigo González, director escénico, dramaturgo y productor originario de Saltillo, Coahuila. Bueno, este artículo es a raíz justamente de la visita de la Compañía Nacional a Saltillo, Coahuila, justamente con esta obra de Los empeños de una casa. Hay que echarle una leída a este artículo interesante. Continuamos con La Morcilla. Bueno, en Saltillo, Coahuila, donde parece que tienen un problema similar al nuestro en tanto la programación de los teatros y el costo de esa programación para las compañías independientes. ¿No? Tienen un montón de producción, por lo que yo sé, 50 y tantas producciones y todo este rollo, pero los teatros son complicados, ¿no? Bueno, justo aquí estamos leyendo un dato que me parece bastante interesante, que lo podemos contrastar con el teatro jalisciense, ¿no? Dice el gráfico que puede consultarse en redes sociales, en Saltillo, Coahuila, 100 piezas en 2025, 100 piezas representadas el año pasado, de las cuales 43 fueron reposiciones y 57 estrenos. Pero también se añade un dato interesante, que es que en Saltillo, Coahuila, existen 56 compañías teatrales registradas, de las cuales son 42 independientes y 14 institucionales. Está interesante. Vamos a indagarle. Oye, porque aquí, ¿de cuándo data el último censo de grupos teatrales que te acuerdes? Hubo uno en los años 90. Y creo yo que como en el 2000. Pero no estoy seguro. Hay que preguntar, hay que indagar. Yo me acuerdo mucho del 90 porque yo hice, ya me voy a balconear, yo hice una investigación, fui parte de una investigación cuando nombraron a Enrique. ¿Se acuerdan que estuvo aquí Enrique Elizalde trabajando? Sí, claro, en Secretaría de Cultura, la primera, ¿no? Secretaría de Cultura, cuando acaba de fundarse, y él estaba haciendo una investigación y a mí me llamaron para hacer servicio social, y yo estuve haciendo encuestas y estuve haciendo cuestionarios para los grupos teatrales. Entonces lo que hacíamos era como una especie de censo, pero también una especie de entrevistas sobre espacios, grupos, presentaciones. Iba bastante completa. No sé qué pasaría con esa investigación. Sí, bueno, porque ahora que lo pienso, desde hace muchos años que no tenemos claro esa edad. Lo único que sabemos es que cada vez hay más. Sí, es todo. Y que creo que sí tendríamos que... Sí, por supuesto. Buscar la sistematización. Sistematizar esa información que, bueno, pues no está de más tenerla. Creo que en ese mismo sentido, el sistema de estímulos que tiene el gobierno del estado o los gobiernos municipales podrían orientarse de una manera mucho más racional. Lo que yo voy a decir es como entre chistosa, reprochante. O sea, es que a lo mejor sí tenemos un censo de los ganadores continuos de becas y de los estímulos, tanto federales como estatales. Ajá.
¿no? Eso sí sabemos. Pues siempre son los pinches mismos. Bueno, perdón, diría un amigo actor que tengo, es que es muy violento, bebé. No puedo aventar el pinche libro porque ya soy violento. No se puede patear al actor. Ay, no. No, bueno, pero sí es importante contar, no sé si con un censo, pero sí por lo menos con unas buenas gráficas de quién, dónde se hace teatro, cuánta gente acude. Es importante no solo para los estímulos, sino para medir la actividad, y creo que es lo que ha faltado cuando llega el momento de determinar el precio del boleto. Es decir, es como funciona el asunto de los mercados. Es decir, en cuánto está evaluado el producto a partir del contexto del mercado, y a partir de entonces, de eso, es como podríamos decir, bueno, puede costar tanto o puede no costar tanto, y entonces determinar cuáles son los teatros que se tuvieran que subvencionar o los boletos que se pudieran subsidiar y cuáles no. A mí me parece que es algo bien importante porque si no vamos a estar como en este rollo de la economía naranja, cada chango se rasque con sus uñas. Que por cierto, ya ahí hay plan de economía cultural, ¿no? Reciente. Hay una propuesta o van a presentar una iniciativa de economía creativa, de industrias creativas, antes que salga la reforma ya muy necesaria de la ley de fomento a la cultura, que ya no tendría que llamarse ley de fomento a la cultura, sino de derechos culturales. Otro de los grandes rezagos en la agenda cultural de Jalisco. Ya se va acercando la hora de ir al cierre. ¿Con qué te quedas después de todo esto que hemos hablado? Que pues sí, tema vario, ¿no? No se acaban los temas, eso es importante y está padre. Sí, está padre, ya estoy ahí, hijo. Qué padre. No, pues creo que de alguna manera son, sí, muy variado, pero todo tiene que ver con todo. Es el Día del Teatro, se celebró el Día Mundial del Teatro, se habla, tanto Willem Dafoe, un poco ahí también el maestro Iralda, Mariana, Arta Sánchez, de este asunto de estar juntos, de preguntarnos para quién hacemos el teatro, y cuáles son las condiciones en las que lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, pero sobre todo, cuál es el papel que deberían jugar las instituciones y las políticas públicas, hablando específicamente de cómo Jalisco sí puede presentar una iniciativa de industrias creativas, una iniciativa de ley en el Congreso, pero cómo no hemos sido capaces de exigir una puesta al día de la ley que tendría que armonizarse con la Ley General de Cultura. Eso pues, habla mucho de nosotros. Pienso que estas mesas estaban enfocadas justamente en esta necesidad de actualizar esa ley y sobre todo en la necesidad de poner lo que hemos dicho, o sea, el teatro pues no solo es subirse a escena, eso es muy bonito, disfrutable a veces, pero y lo demás, es decir, para que eso suceda, hay una serie de cosas que tienen que suceder antes, y no estoy hablando del proceso creativo, no, sino de esta otra parte que tiene que ver con cuestiones de gestión, de leyes, de acuerdos, de tomar un lugar como comunidad teatral ante las instituciones. Ser un agente político. Exacto, porque pues... no politiquero, sino político. Miren, creo que hay algo que sí es importante decir. Si llega a presentarse esta iniciativa en materia de industrias creativas, hablaría de industrias creativas en los términos de la economía naranja. Cuando tenemos ya, creo que más de 10 años tratando, o sea, las instituciones, tanto públicas como privadas, tratando a todas luces de que entre con calzador este modelo de gestión cultural. ¿Cuántas compañías, grupos o asociaciones que hacen teatro, hablando del teatro en específico, son capaces de decir soy independiente sin necesidad de el apoyo del dinero público? ¿Cuántos? O sea, y no solo hablo del dinero de las becas, sino de las condiciones en las que los teatros son facilitados a los grupos para que presenten sus obras. Creo que tendríamos que hacernos una serie de preguntas, término de todo esto que hemos dicho, para saber si es importante estar juntos, cómo estar juntos, pero sobre todo,
cuáles van a ser las condiciones en que vamos a encontrarnos, sin que los agentes que producen el teatro sigan precarizándose de una manera ya bastante grave. Creo que sí es pertinente que nos reunamos fuera de los recintos teatrales y podamos decir qué, cómo, cuándo, para quién y desde dónde vamos a producir teatro, ese fenómeno que nos hace estar juntos. Así es. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Esto fue La Morcilla. Porque lo importante es no quedarse callado. Se acabó La Morcilla. Apréndase bien su texto y búsquenos en la siguiente emisión. Porque lo importante es no quedarse callado.